Bueno, terminamos la reflexión anterior habiendo entendido que todo el capítulo 3 nos habla de que es necesario nacer de nuevo, nacer de lo alto, nacer del agua y del espíritu. Ya vimos toda la explicación. Así que no es opcional, es necesario. No basta con creer, porque termina diciéndolo el capítulo 3, que el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Entendíamos? Ya quedó suficientemente, pienso yo, explicado que creer significa literalmente escuchar y obedecer. Tiene esos dos elementos. La inmensa mayoría de los que dicen ser discípulos de Cristo escuchan y piensan que creen, pero no obedecen. No obedecen. Y en ello se cumple lo que dice: el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y alguno diría: bueno, yo ya creo en Dios, ya nací de nuevo, ya tengo vida eterna. Pero también la Escritura dice que los que no permanecen en Él no pueden tener vida eterna permanente, lo cual pareciera una contradicción, porque si es eterna, ¿cómo es que no es permanente? La clave está, y lo vamos a ver hoy, en qué consiste ese permanecer. Fíjense, dice así, lo voy a empezar a leer y luego lo comentamos. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme,
que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hasta ahí. Vamos a ir viendo. En los evangelios de Mateo y Lucas, ambos en los capítulos 3, versículos 7, nos dice que al ver Juan, el profeta, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, recuerden que era un bautismo de arrepentimiento, una purificación, de cambio de mentalidad para recibir al Mesías, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Esto es en Mateo, pero en Lucas dice que decía también a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y el testimonio de la Escritura nos dice que todo el pueblo tenía a Juan por un verdadero profeta. Y como verdadero profeta, no les endulzó la venida del Mesías, sino que les declaró cosas durísimas. Yo no he escuchado en ningún púlpito que se le diga a la congregación raza de víboras, ¿verdad? Pero imagínense ustedes a un profeta diciéndole al pueblo del pacto raza de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque ya estaban muy conformes con la forma de adorar a través del templo y de los sacrificios del templo, aunque sabían perfectamente que esos sacrificios no perdonaban de ninguna manera los pecados de intención, solo los pecados de ignorancia. Entonces la misma ley les hacía entender que nadie podía ser salvo por medio de la ley. Lo único que dio la ley es el conocimiento del pecado. Es como tú cuando un día te levantas, como me pasó casi a mí hoy, y tienes fiebre de 40 grados y te sientes tan mal, y entonces tomas el termómetro, te lo pones, y cuando miras el termómetro dices 40 grados, qué barbaridad. Ahora fíjense bien, agarras el termómetro y te lo tragas para curarte de la fiebre. Es un absurdo, ¿verdad? Es una completa locura. Bueno, eso era la religión. Eso eran los sacrificios del templo. La gente y los dirigentes de la nación se sentían muy a gusto de la manera como supuestamente adoraban a Dios. No lo hacían en espíritu, lo hacían en ritual. No lo hacían en verdad, porque anulaban la ley de Dios para sobreponerla, poniendo en ella mandamientos de hombres. Pero eran como aquel que tiene fiebre y se toma el termómetro pensando que con eso se le va a quitar la fiebre. No. El termómetro lo único que te va a mostrar es que tienes fiebre. La ley de Dios, la ley de Moisés, lo único que demostró al pueblo de Dios es que tenía fiebre. Y pensaban, de todos modos, que estaban bien y que se iban a curar haciendo sus sacrificios. Y que algún día vendría el Mesías a liberarlos del dominio de Roma y estarían a la cabeza de todas las naciones. Es una forma de entender para que veamos por qué les dijo raza de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes son como aquel que tiene fiebre y se traga un termómetro pensando
que el termómetro les va a quitar la fiebre. ¿Ven? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, es el termómetro que te enseña realmente cuál es tu condición, raza de víboras. Ahora bien, todo el pueblo de Judá, todo Judea reconoció que Juan era un verdadero profeta. El mismo Señor Jesús, llegado un momento, les preguntó a los maestros de la nación, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? ¿Qué discutían entre ellos? Si decimos que de los hombres, nos van a apedrear y nos van a matar, porque todos creen que Juan es un verdadero profeta. Y si decimos que es del cielo, entonces Jesús mismo nos va a decir, ¿por qué no le creyeron? Jesús mismo dijo, Juan dio testimonio de la luz e hicieron con él lo que quisieron. Entonces todo este preámbulo es para entender la primera parte del capítulo 4, cuando dice, cuando pues el Señor entendió, y el Señor es Dios, ¿verdad? Jesús entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, porque Juan cumplió, aquí se ve que se cumplió el propósito para el cual Dios lo envió. Preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. La región de Judea en el sur, Galilea hacia el norte, muchos kilómetros y a pie. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Ahora, recordemos un poco qué es Samaria. Samaria, en esa época eran los herejes. Samaria o pequeño Sumer, algunas traducciones dicen que es pequeño Sumer, Samaria. Resulta que aunque en el año 700, cuando Israel fue infiel a Dios, se perdieron las 10 tribus del norte de Israel por su infidelidad. Fueron vencidas por el imperio asirio y fueron llevados cautivos. Y en vez de las 10 tribus del norte de Israel, trajeron colonos de Asiria para ese lugar. Y los pocos judíos que quedaron se mezclaron con los paganos de Asiria, de tal manera que se perdieron 10 de las 12 tribus de Israel. En el sur solamente quedó Judá y Leví. Y en el norte se mezclaron los hijos de Dios, los hijos del pacto, con los colonos asirios. De tal manera que se creó, porque decir, una hibridación o una mezcla de la fe de Abraham con el paganismo. Y entonces se quedaron únicamente con la ley de Moisés, pero con ninguno de los profetas. Ninguno de los profetas, ni de todos los libros que conocemos del Antiguo Testamento, exclusivamente con la pura ley de Moisés, a la cual añadieron el culto, pues, a todos los dioses paganos, entre ellos la diosa madre, que después fue María. Y como no tuvieron a los profetas y solo se quedaron con la ley de Moisés, su lugar de adoración fue el monte Gerizim. De tal manera que entonces el verdadero judaísmo, como el Señor ya leímos, que de la salvación viene de los judíos, porque con los judíos estaban no solo la ley de Moisés, sino todos los profetas, todos los escritos del Antiguo Testamento, que hablan todos del Mesías, y esto lo afirma el Señor Jesús. Es decir, no hizo lo que se hace hoy en día, por caridad no te digo la verdad, para que no te ofendas, no. El Señor Jesús dijo la verdad así como es, porque esta es la verdad. Hoy en día no se dice, pues no te digo todo para que no te ofendas. No, el Evangelio ofende por sí mismo, ofende.
aunque tú lo muestres con el mayor amor y la mejor disposición del mundo, la persona se va a ofender de que le digas la verdad. Se van a ofender. Bueno, aquí nos dice claramente que le era necesario pasar por Samaria, es decir, por tierra de herejes. Y fue a una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, era exactamente el mediodía, las 12 del día. Esa es la hora sexta. Estamos viendo que estamos hablando de un lugar desértico. Imagínate esa hora, arriba de los 40 grados centígrados o 50 grados centígrados. Y es importante este dato por la manera en que llega la mujer. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. ¿Por qué una mujer va exactamente a la hora del máximo sol que da plomo a sacar agua? Y ya nos va dando a entender el contexto social de esta mujer. Las mujeres iban a sacar agua tempranito, al amanecer, porque había que caminar más o menos 1,5 kilómetros de todo lo que estoy investigando. Algunos dicen que son varios kilómetros más, otros que al menos 1,5 kilómetros. 1,5 kilómetros es aproximadamente como de aquí a la secundaria Federal 1. Imagínate, para llevar un cántaro de agua en la cabeza, cargando. Las mujeres salían temprano al amanecer a traer el agua. No había ríos y solo ese era el único lugar donde podías sacar un agua que fuera buena, incluso para beber. No había otra manera. Y las mujeres salían a esa hora. Pero imagínate caminar 1,5 kilómetros, más lejos que la casa de los hermanos, más lejos que tu casa, otro tanto más. Imagínate, cargándola, o llevándola en los hombros, así, por lo menos 1,5 kilómetros. Bueno, esta mujer fue a sacar agua al mediodía. Imagínate qué pesado, qué difícil. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ahora, nos puede parecer en español fuerte esto de dame de beber. Suena a una orden, ¿verdad? Lo que pasa es que en el idioma del Señor Jesús no existen las maneras que existen en nuestro lenguaje. Cualquiera de nosotros lo diría por favor, ¿verdad? Por favor, de la mejor manera, de la manera más cortés, más educada. Pero esas formas lingüísticas no existen en este idioma. Por eso se traduce así tal cual, dame de beber. Seguramente el Señor se lo pidió de la mejor manera, ¿verdad? Pero no existe, algunos lingüistas le llaman manerismos. Manerismos es decir, una forma lingüística de pedir un favor que no existe en el idioma del Señor Jesús. Por eso dice, así sí, secamente, dame de beber. Bueno, dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ustedes ya entendieron por qué no se tratan entre sí. Ahora, pero hay más. La mujer se sorprendió porque para un judío es abominación hablar con un hereje. Y menos si es mujer. Fíjense, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? O sea, para ella es una locura, un absurdo. Dice, porque además soy hereje, soy mujer samaritana, somos enemigos en cuanto a la fe, no creemos en lo mismo, aunque creemos en el mismo Dios, no creemos de la misma manera. Eso es porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, el favor inmerecido,
la gracia. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora, ¿qué es el agua viva? Para nosotros es fácil, hermanos, entender qué es el agua viva. Para ellos no. Ellos lo que conocían eran arroyitos, arroyos, como el río Jordán, que es un río feo, o pozos. Nosotros aquí en nuestro país conocemos los ameles, ¿verdad? Los manantiales. Cómo brota el agua. Es limpia, es fresca, es deliciosa. Esa es el agua viva. Eso es lo que significa el agua viva. Y eso es lo que le está diciendo el Señor Jesús. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le dirías, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, con un poco de ironía, ¿no? De burla, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tú tienes el agua viva? O sea, está diciendo, ¿cómo crees? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Notas la ironía? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. O sea, le quita, o sea, le dice, entiendo tu ironía, y para que veas que sé lo que te estoy diciendo. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que Jesús le está revelando, para sacarla de su ironía, otra realidad muy diferente. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. O sea, sigue con la ironía, pero, como decimos, le bajó 2 rayitas. Pero sigue con la ironía. O sea, entendió ella, me estás hablando de otra cosa diferente. Me estás hablando en una forma alegórica, pero pues, ahí te va. Así, cierto lo que dices, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y ahora Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. El Señor le reveló una realidad muy superior, que es la realidad espiritual, pero ahora afirma esa verdad que Él ya le ha dicho con algo muy concreto que solo ella podía saber y nadie más. Llama a tu marido y ven acá. Ahora sí, la mujer se despierta. Dice, no tengo marido. Pero fíjense la astucia de la mujer, porque se da cuenta que ya no puede ser, ya no se puede burlar con ironía, mucho menos ser sarcástica, pero todavía es astuta, porque le dice, no tengo marido. Y Jesús ahonda más en la profundidad de su corazón. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le revela su vida. Lo que dice aquí en pocas palabras, seguramente hablaron con mucho más cosas, pero la Biblia aquí es muy específica, muy concreta. Le declara toda su vida. Se la dice. El verso 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Empieza a reconocer algo que los samaritanos no tenían. Los samaritanos no tuvieron profetas, solo tuvieron la ley de Moisés y dijeron, ¿y ahora qué pasa? Pues nos quedamos solamente adorando a Dios, como lo dice la ley, en el monte Gerizim. Pero ahora estoy viendo que tú eres un profeta, sino como me revelas toda mi vida. Nuestros ahora sí entran ya sin ironía, sin ninguna forma de sarcasmo, al ver que es revelado lo que hay dentro de su corazón. Y le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Se va a lo hondo de la fe que ella tenía. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que
que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y hasta ese momento histórico es cierto. Pero recuerden ustedes, hermanos, como hijos de Dios, nosotros tampoco buscamos adorar en una Jerusalén física. Dice la revelación de Dios que la Jerusalén celestial, esa es nuestra madre. No una Jerusalén terrenal ni física. Que ahora los cristianos sionistas están buscando apoyar a un falso Israel para que construyan un tercer templo, que tampoco es el templo de Dios. Pero bueno, ese es otro punto, no me quiero desviar. Dice, ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Fíjense, ¿por qué es la importancia? ¿Por qué los cristianos de hoy insisten en que Jerusalén es la ciudad santa? Jerusalén, ya el Señor lo dijo, no quedará de ella piedra sobre piedra. Y omiten esta verdad tan grande que Dios ha dicho, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero muchos cristianos quieren que se construya incluso el tercer templo de los judíos, o de los que se dicen judíos, y no lo son, son sinagoga de Satanás. No se va a adorar en una ciudad física a la que llaman santa a Dios. Y esto es clarísimo. ¿Por qué si es tan claro aquí, la gente no lo entiende y los cristianos no lo entienden? Y pagan miles de dólares para ir a Jerusalén. Es absurdo. Por cierto, ahorita sí, como van las cosas, a lo mejor deja de existir el Estado de Israel, como van las cosas. Bueno, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. En otras palabras, cuando tú le declaras a alguien la verdad, pues declárasela como es, hermano. Si te escucha, pues es que es de Dios. Si no te escucha, no es de Dios la persona. Aquí Jesús no omitió decirlo. Bueno, ustedes tienen a Moisés, tienen la ley, aunque les faltan los profetas, pero no te preocupes, está bien como estás. No, le dice claramente, nosotros adoramos lo que sabemos, ustedes adoran lo que no saben, porque la salvación viene de los judíos. Es decir, cuando tú sustentes la verdad a alguien, dime, ¿en qué te fundamentas? ¿En qué fundamentas tu adoración a María, tu mariología? ¿En qué fundamentas tus sacramentos, tu vida sacramental? ¿En qué fundamentas tu vida piadosa? Nosotros adoramos lo que sabemos, ustedes adoran lo que no saben, porque la salvación viene de los judíos. Y esa salvación se plasmó en este libro que se llama la Escritura. Fundamentame lo que dices creer en esto. Y verás que no te lo pueden fundamentar. Con esto en la mano, destruyes todos los sacramentos, toda la vida piadosa que pretende adorar a Dios al que no conocen, pero no lo hacen ni en espíritu y mucho menos en verdad, porque no tienen en qué fundamentarla. Entonces ahora sí el Señor llega al centro de lo que quiere decirle a la mujer, una vez que le reveló lo que hay en su corazón. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora les voy a poner un ejemplo para entender correctamente qué es adorar en espíritu y en verdad, porque dice que el Padre tales adoradores busca que le adoren. Todo el mundo adora a Dios, todo el mundo dice creer en Jesús, y todo el mundo cree entender qué es el espíritu y qué es en verdad. Les voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú escuchas una sinfónica
y dices, qué hermosa música. Y quieres empezar a tocar y a cantar como lo hacen en los coros y en la sinfónica. Y empiezas a hacerlo. Empiezas a cantar lo que no sabes. Empiezas a tocar lo que no sabes, pero empiezas a hacerlo. Y de repente te dice alguien que sí sabe, ¿quieres de verdad saber música? Necesitas varias condiciones. Si en verdad quieres aprender a cantar, si en verdad quieres aprender música, necesitas hacerlo entendiendo la melodía, la musicalización, la métrica, el ritmo y la interpretación. Es decir, no basta con que quieras tocar un instrumento musical o cantar, no. Es necesario que tú conozcas todos esos elementos musicales, porque si no lo haces, aunque tú tengas ganas de pertenecer a la sinfónica o al coro de la sinfónica, no lo vas a hacer ni en espíritu ni en verdad, porque no tienes las cualidades para estar en la sinfónica. En espíritu, es decir, entendiendo el ritmo, la métrica y la interpretación. Y en verdad, es decir, dando los tonos correctos y entendiendo la partitura. Imagínate esa misma persona que dice, no, pues es lo que me dices tú, pero yo voy a entrar a la sinfónica. Y se mete a la sinfónica y de repente empiezan los coros y la música. ¿Y recuerdan del Chavo del Ocho cuando cantaba la chimotrufia? Igualito se va a escuchar. Van a decir, pobre hombre o pobre mujer, lo están sacrificando y está en agonía. Porque va a desentonar completamente en la sinfónica, en los coros y en tocar los instrumentos musicales. Va a estar queriendo tocar el violín completamente desafinada. Va a querer tocar los instrumentos de viento y va a lanzar puros pitazos. Va a querer tocar las percusiones y lo va a hacer completamente a destiempo y va a ser un caos de ello y va a desarmonizar completamente. Ese es un símil para entender lo que está diciendo aquí el Señor. Ahora voy a ir a la parte. ¿Qué es adorar en espíritu? ¿Qué significa en espíritu? Bueno, ahí es donde debemos ustedes retrotraernos al capítulo 3, que ya expliqué. Adorar en espíritu no lo puede hacer cualquiera. ¿Qué se requiere para adorar en espíritu? Nacer de nuevo. Nacer de lo alto. Porque toda persona que dice creer en Cristo y que es religiosa, piensa tú en cualquier denominación, ya sea católica, protestante o evangélica, que dicen adorar a Dios, creen que lo hacen en espíritu. ¿Por qué? Porque cantan, porque cumplieron lo que llaman un sacramento y se bautizaron, porque son miembros de una congregación, porque fueron instruidos en la palabra de Dios, pero están muertos en su espíritu porque no han nacido de lo alto, no han sido pasados de muerte a vida, su espíritu está muerto. Entonces adoran lo que no conocen y adoran estando muertos. El verdadero adorador que adora en el espíritu es aquel cuyo espíritu ha sido vivificado al haber nacido de lo alto, y además de haber sido vivificado, tiene en sí mismo al Espíritu de Dios. Esa es la primera parte. Eso es adorar en espíritu, pero no es suficiente. Y espero que el día de hoy se pueda entender esta segunda parte de la que voy a hablar en verdad. El Señor dijo,
Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y desde la lingüística, esto se llama una conjunción copulativa. Conjunción. Una confluencia. Que no puede estar una sin la otra. Espíritu y vida se unen en una conjunción. No es una o la otra. Y aquí entra el gran problema con los hijos de Dios. Muchos hijos de Dios, de los que verdaderamente han nacido de lo alto, adoran. Ya pueden adorar en espíritu, pero no en verdad. ¿Cómo es en verdad? Es como en el ejemplo que les dije de que quiere entrar a la sinfónica. A lo mejor tiene talento, tiene dotes, tiene sentido musical. Pongamos que eso fuera el espíritu. Lo tiene. ¿Cuál sería la verdad en ese músico? Que se disciplinara para entender las pautas, ¿sí? Que sepa las reglas de métrica, la armonía, las notas, la interpretación. Esa sería la verdad. Pero si solamente tiene talento, pero no tiene la verdad, ¿saben qué es lo que va a producir? Daddy Yankee, Bad Bunny. Eso es lo que va a producir. Perreo. Pura basura a la que llaman música, pero no lo es. Alguien que sabe música sabe que eso es pura basura. Y eso es lo que se les vende a las nuevas generaciones, pero como no conocen otra cosa, pues con eso se quedan. Porque dicen de reversa, mami, y no saben ni lo que están diciendo. Porque así han sido condicionados. A lo mejor tienen espíritu, es decir, talento, pero no tienen verdad. Porque no han conocido otra cosa. El Señor Jesús dijo, nosotros adoramos lo que conocemos, ustedes adoran lo que no conocen, porque la salvación viene de los judíos. Ahora, volviendo a los cristianos, lo que a mí me apena de los cristianos, los que verdaderamente han nacido de nuevo, ya pueden adorar en espíritu, pero no adoran en verdad. ¿Y saben por qué no adoran en verdad? Porque continuando con el símil de el que quiere ser un músico y ser parte de una sinfónica o de los coros de la sinfónica, no se disciplina. Y hay muchos atajos para hacerlo. Puede tocar el guitarra fácil y sin saber notas, puede tocar de oído, puede tocar así nomás como decimos, pero nunca jamás haber entrado en una escuela de música. Los que no adoran en verdad son aquellos que dicen, bueno, yo ya nací de nuevo, ya entiendo a Dios. Ya leí la Biblia, ya puedo opinar sobre ella. Ya la conozco. Ahora yo voy a decidir cómo me relaciono con Dios. Voy a decidir cuándo voy a la congregación y cuándo no voy. Voy a decidir quién me agrada más, mejor en su prédica. Y obviamente huirán de los Juanes Bautistas que digan, raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? No, dice habla muy mal. Pero ¿qué tal aquel que les predica y le dice, cuando te conviertas a Cristo Jesús, todo va a ser dicha y felicidad? Ya no vas a tener deudas, vas a ser rico. Todos los problemas se te van a quitar de la vida. En cambio hay otro predicador que siguiendo al Señor Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Uno le dice que la mejor versión de tu vida y tú eres un campeón, y el otro le dice al contrario: todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. No dice algunos, sino todo aquel. Porque el que verdaderamente adora en espíritu y en verdad entiende esto. Yo les envié el día de ayer o antier, les envié un pensamiento de un escritor sumamente famoso y trascendente en la literatura, de Fedor Dostoyevsky, que dice: la mejor manera de evitar que un prisionero escape es asegurarse de que nunca sepa que está en prisión. Es más, ama su prisión. Esta prisión del que les hablo es este mundo, el planeta, y lo que el Señor Jesús dijo: no amen el mundo ni lo que hay en él. El orden de las cosas de este mundo, el sistema de cosas, como están arregladas desde el punto de vista económico, político, social, familiar, religioso, las instituciones religiosas. Y cuando una persona ama el sistema de cosas en que estamos, dirá que el mundo está muy bien. ¿Cómo puede estar el mundo mal si yo estoy en una muy buena empresa, me va muy bien en los negocios, tengo prosperidad, tengo salud, tengo un prestigio? Es decir, ¿cómo puede estar el mundo mal y la gente se puede quejar del mundo? El pobre es pobre porque quiere. Si yo estoy tan bien en este mundo y no se da cuenta que es un prisionero, porque el sistema de cosas de este mundo está hecho de tal manera que los que tienen un lugar en el sistema de cosas de este mundo no pueden comprender a aquellos que luchan contra el sistema de cosas de este mundo. No pueden entender la injusticia ni la pobreza. Dicen que cada quien tiene lo que se merece porque eso es lo que se merece. Y entonces, pues, la reflexión de Dostoyevsky está en ese sentido. La mejor manera de evitar que un prisionero escape es asegurarse de que nunca sepa que está en prisión. Muchas personas que tienen poder, que tienen placer, que tienen posesiones y que tienen toda la apariencia del éxito que da este mundo, no se dan cuenta que son prisioneros. Incluso están a gusto con Dios, pero adoran lo que no conocen. Porque el que conoce verdaderamente a Dios entiende que todo aquel que verdaderamente quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Todo aquel que verdaderamente ame a Dios tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Pero los que no le conocen dicen: no, para eso murió Jesús, para que yo viviera bien, para que tenga éxito, para que todo esté bien. Y no entienden nada. O sea, no andan en la verdad. Jesús dijo: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y la gran verdad es no amar este mundo ni lo que hay en él. Cuando tú verdaderamente amas a Jesús, se te declara la guerra. Porque nos dice también en este mismo mensaje que les envié, el apóstol Juan nos dice así en el capítulo 5: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Los que no entienden esto dicen: pues, ¿quién sabe qué? Por eso le puse hasta abajo. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Y miren que cuando yo mandé esto, creo que la mayoría no entendió. No lo entienden. No lo entienden. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y luego nos dice: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es
necesario que adoren. No es opcional, es necesario. Cuando tú verdaderamente has tomado a Dios en serio, en verdad, empiezas a experimentar la verdadera guerra espiritual. Los que no toman a Dios en serio y que no saben ni entienden lo que adoran, para ellos esto es un parque de diversiones, en el que todo les sale bien, todo es perfecto. Tienen todo lo mejor de este mundo y nada les sale mal. Y se cumple en ellos lo que dice el Señor. No se dan cuenta que Dios los ha puesto en deslizaderos. Y van como gordo en tobogán, agarrando vuelo y fuerza para su propia destrucción. Pero dicen que ya nacieron de nuevo y que adoran a Dios en espíritu, pero no en verdad. Porque todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y la persecución empieza por los de tu casa, es decir, por los de tu familia. Son los primeros que serán tus enemigos. Y puedes amar mucho a tu hijo, a tu hija, a tu papá, a tu mamá, a tu abuelita. Pero si no es capaz de reconocer que está muerto en sus delitos y pecados, no te engañes, queriendo quedar bien con él y con Dios, llevando la fiesta en paz. No puede ser así. No digas como los que se engañan a sí mismos: los tiempos de Dios son perfectos y Dios sabe el tiempo cuando se va a convertir mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá. No, el tiempo es hoy. El día que tú declaras el Evangelio, ese es el tiempo, no es en el futuro. Porque el Señor Jesús dijo: todo está consumado. Pero hay quienes le quieren añadir a la Biblia: Dios tiene sus tiempos que son perfectos. Y no saben, ni entienden, ni lo que dicen, ni lo que hablan. Porque no entienden la pauta musical. Es decir, no entienden la palabra. Ahora le dice, verso 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Aquí vemos el proceso de salvación de Jesús, que es lo mismo que hace cualquiera de nosotros. Primero te revela la verdad de tu vida, lo que eres, quién eres y cómo estás. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Es decir, Dios viene y se acerca a ti y le dice: sí, Señor, no tengo marido. Es decir, te presentas con tu mejor cara, pero el Señor dice: sí, tu mejor cara también, mira, te voy a dar la verdad, es tu mejor cara, pero no es la verdad completa. Has dicho la verdad, pero no la verdad completa. Y el Señor se revela a esta mujer, y miren que a ninguno se reveló, a ninguno de los dirigentes de Israel, a ninguno de los príncipes, ni siquiera a Nicodemo, que fue de él de noche, porque amaba más la gloria de los hombres que la de Dios. Pero a esta mujer, rechazada por la sociedad, porque las mujeres no la querían, sino porque iba a sacar agua a mediodía, cuando todas las mujeres van en la mañana, esta mujer con los únicos con los que se llevaba bien era con los hombres. Pero al mismo tiempo era víctima de los hombres. Porque para que una mujer haya tenido 5 maridos y el que ahora no tiene no es un marido, es porque ha sido una mujer que ha sido abusada por los hombres. Aunque es una mujer astuta. Porque si tuvo maridos es que supo cuidar de sí misma dentro de lo poco que tenía. Pero Dios se le revela, Jesús se le revela como quien Él es, como Dios. Porque ¿cómo se reveló Dios cuando le dijo a Moisés: y cuando vaya al faraón, ¿quién le digo que me envía? Diles: yo soy, me ha enviado a ustedes, yo soy. Aquí Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Se reveló como Dios a la mujer. La mujer primero lo vio como un varón, después lo vio como un profeta, después lo vio como el Cristo, y ahora
finalmente le dice, yo soy. La mujer, fíjense todo el proceso que nos dice aquí, encontró a Dios mismo, a Dios, y creyó. Más adelante veremos que a todos fue y les dijo, a los hombres con los que se relacionaba, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Mesías? ¿No será el Cristo? Y se convirtió en evangelizadora. ¿Y qué es lo que yo les he dicho a ustedes? ¿Quieres hablar de Jesús y testificar de Él? Habla lo que Dios ha hecho en tu vida de Él. Que yo no sé la Biblia, pero sí sabes lo que Dios ha hecho en ti. Y si Dios ha hecho en ti algo divino, como es darte vida divina cuando estabas muerto, pasarte de muerte a vida, y ahora que seas adorador en espíritu y en verdad, tú tienes mucho para dar, para que otro se convierta y llegue como la mujer a encontrar a Dios mismo. Le encontró como hombre, repito, primero como un varón. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí? Luego después, en un segundo momento dice, Señor, veo que tú eres profeta. Y ahora tuvo una revelación mayor. Después ya no lo vio como un profeta. Dijo, yo sé que el Cristo vendrá. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y se reveló como el Cristo, y no solo como el Cristo, como Dios. Cuando le dijo, yo soy. ¿Se te ha revelado a ti Dios así? Entonces, ¿ya puedes adorar a Dios el Espíritu? Bueno, adorarlo también en verdad. En verdad. Es decir, en obediencia. Escucho y obedezco. Amén. Bueno, pues haz un minuto o dos en silencio.